Bienvenido a la lección 1 del módulo 4. En esta lección estudiaremos el concepto de ganancias y la gestión financiera de una empresa social. Para comenzar esta lección introduciremos cierta terminología financiera que se requiere antes de profundizar en el coste de productos y servicios. A lo largo de esta lección buscaremos comprender los fundamentos del funcionamiento de los elementos financieros de una empresa social. Si no tiene confianza en la gestión financiera, esto puede parecer una tarea desalentadora, pero este módulo tiene por objetivo reducir cualquier ansiedad en torno al dinero, la gestión financiera y las ganancias, para garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de su empresa social. La gestión financiera de las empresas sociales no difiere drásticamente de la gestión financiera de una empresa tradicional y muchos programas de puesta en marcha o servicios de apoyo a las pymes suelen ser también relevantes para las empresas sociales. Al final de este módulo comprenderás la importancia de garantizar un plan financiero sólido desde el principio y se sentirá mucho más seguro de su capacidad para administrar las finanzas de su empresa. Esta lección cubrirá el tema de la terminología financiera para empresas sociales antes de comenzar a calcular los costes de su empresa social. El primer tema analiza la terminología financiera para empresas sociales. Las empresas sociales son organizaciones que venden productos o servicios cuyo objetivo es mejorar un área de la sociedad. Si bien su objetivo no es ganar dinero, es un aspecto esencial del funcionamiento de una empresa. Incluso una empresa social, para sostener su empresa, debe asegurarse de que la empresa social o no gane más dinero en un año determinado del que usted gasta. Comprender el lenguaje financiero básico es el primer paso para administrar las finanzas de su empresa. El dinero que la organización recibe se denomina ingreso. El dinero que se gasta en el funcionamiento de la organización se denomina gasto. Estos son términos que se utilizan comúnmente en el negocio. Cuando los ingresos anuales de una organización son mayores que los gastos anuales, se denomina beneficio o excedente. Cuando los ingresos anuales de una organización son menores que los gastos anuales, esto se denomina pérdida o déficit. Si bien estos términos pueden variar entre empresas sociales y otras empresas, pueden usarse indistintamente, ya que significan lo mismo. Como la noción de empresa social comienza a entenderse, es mejor utilizar un lenguaje que se adapte a sus necesidades. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo. Las empresas sociales tienen como objetivo generar fondos a partir de la venta de un producto o servicio y obtener ganancias, no pérdidas. A veces podemos estremecernos ante esta idea, especialmente si está más centrado en el impacto social de su empresa social. Sin embargo, incluso las organizaciones benéficas deben ganar más dinero del que gastan. Las ganancias son esenciales para que continúe funcionando tu organización, para hacer crecer tu organización y continuar teniendo un impacto social en tu comunidad objetiva. Para empezar, hay algunos otros términos importantes que deberás comprender. El flujo de caja se refiere al dinero que ingresa a la organización y el dinero que se gasta. Sus ingresos son las ventas totales de su organización. Se puede calcular multiplicando el precio de una unidad por el número de unidades vendidas. Los costes fijos de su organización son costes que no cambian dependiendo del número de unidades vendidas. Estos incluyen el alquiler, los salarios, los seguros e impuestos. Por ejemplo, si vende 50 unidades en el primer año, solo necesitará materiales para fabricar 50 unidades, fabricar y entregar 50 unidades. Sin embargo, si sus unidades vendidas aumentan a 100 en el segundo año, también lo harán los costes de fabricación y entrega de 100 unidades. Pero si vende 50 unidades en el primer año y 100 unidades en el segundo año, el coste de alquiler no aumentará ni disminuirá.
Los costes que sí cambian se denominan costes variables. Estos pueden cambiar según la cantidad de unidades vendidas, como acabamos de mencionar. Por ejemplo, el embalaje, los servicios públicos y los materiales aumentarán si tenemos que fabricar 100 unidades en el segundo año. El punto en el que el coste total y el ingreso total son iguales se denomina punto de equilibrio. Comprender lo que significa cada término no es un buen comienzo. Sin embargo, esta lista podría seguir y seguir. No tenga miedo de crear una lista de términos y agregar sus significados a medida que encuentre términos nuevos. Mantenga esta lista cerca hasta que se sienta cómodo con los nuevos términos. El segundo tema analiza cómo determinar sus costes. Tanto si has creado una empresa social como si aún es una idea, es fundamental para el funcionamiento de tu organización conocer sus costes. Es necesario comprender los tipos de costes en los que incurrirá la empresa. Saber cómo gestionar, registrar y contabilizar sus costes garantizará que pueda sostener su empresa social desde el principio. Su primer paso al determinar las finanzas de su organización es identificar sus costes y clasificarlos por categorías y dividiendo en activos fijos, costes variables y costes fijos. Es importante ser consciente de este tipo de costes al elaborar sus planes financieros. A veces un coste unitario puede ser tanto tiempo como un producto individual. Ya hemos hablado de los costes fijos y variables. Un nuevo término para su diccionario de empresas sociales es activos fijos. Los activos fijos se refieren a compras únicas que se hacen generalmente y que pueden durar más de un año, como equipos, terrenos o edificios. Calcular el coste real de su producto o servicio es importante para garantizar que sus presupuestos sean correctos. Cuando intente calcular los costes, intente utilizar el coste real de sus materiales. Al fijar el precio de los materiales, el objetivo es utilizar el precio de los materiales antes de un descuento o fuera de una promoción. La determinación del coste de su producto o servicio debe comenzar respondiendo esta pregunta. ¿Cuánto necesito cobrarle al cliente solo para cubrir el coste de la organización? Es muy importante asegurarse de ser realista en el tiempo y esfuerzo que se necesita para facilitar un bien o brindar un servicio. A esto se debe tener en cuenta el coste del tiempo. El coste real de un producto equivale a los costes variables más los costes fijos. Si fabrica productos, el cálculo del coste real podría verse así. Coste real del material sería el número de unidades de material utilizadas por el coste por unidad. B. El coste laboral real sería igual a las horas de trabajo utilizadas en la producción por el salario pagado por hora. C. El coste general real sería igual a la suma de todos los gastos generales, electricidad, alquiler, seguros. El coste de producción real por unidad sería A más B más C dividido entre el número de unidades producidas. En esta diapositiva verá un ejemplo de los cálculos anteriores. Los costes fijos incluidos, alquiler, impuestos, electricidad y seguros, sumados equivalen a 1.500 euros. Los costes variables, incluyendo materias primas, combustible, embalaje, publicidad y distribución, sumados suman 4.225. El coste real, que es la suma del coste fijo y el coste variable, es decir, 1.500 más 4.225 equivale a 5.725. Para determinar el coste de producción por unidad, ahora se puede calcular dividiendo el coste real por el número de unidades. En este ejemplo, el número de unidades vendidas es 500. Entonces, para calcular el coste de producción por unidad, tomamos el coste real de 5.225 euros y lo dividimos por el número de unidades, 500, lo que equivale a 11,45 euros. En este punto también puedes empezar a pensar en las ganancias que probablemente obtendrás. Esto debería tener en cuenta la información que habrás recopilado durante la investigación de mercado. Tomando el coste de producción por unidad,
luego puedes agregar el monto o la cantidad de su ganancia. Por ejemplo, a partir de su investigación de mercado ha determinado que el cliente está dispuesto a pagar aproximadamente un 20% más que su coste de producción. Por lo tanto, puede agregar un 20% al coste de producción para obtener el coste de venta. Calcular el coste real si estás brindando un servicio es un poco diferente. La forma de calcular los costes del servicio pueden depender de su negocio, el servicio prestado y la industria. Si bien es posible que deba ajustar algunos de esos pasos para adaptarlos a sus necesidades. Aquí hay algunos pasos generales que pueden seguirse. Recopilar tus costes fijos. Evalúa tus costes variables. Decide una unidad de medida. Hay que tener una cosa en cuenta. La unidad que mida probablemente dependerá de su industria y de sus intereses en materia de costes de servicio. Para las empresas de transporte, el coste por milla o kilómetro recorrida puede ser un dato eficaz. Para los hoteles, el coste por hora del servicio de limpieza puede ser otro. Determine su unidad usando la misma fórmula. El coste unitario es igual al coste total dividido por el número de unidades. Por ejemplo, si un hotel quisiera determinar el coste unitario de las horas de limpieza, podría sumar los costes de mano de obra, los costes de equipo y los costes de suministros y luego dividirlo por las horas dedicadas a la limpieza. 60 euros más 2,16 más 3,12, en todo ello entre 4, igual a 16,32. Su coste unitario en el caso sería 16,32 la hora. Antes de recordar esta lección, tomemos un momento para poner en práctica lo que aprendimos. Calcula los costes reales de administrar tu empresa social. Investigar los costes y utilizar estimaciones cuando sea necesario. Intente identificar tantos costes como sea posible. En resumen, para sostener su empresa debe asegurarse de que la empresa social o no gane más dinero en un año determinado del que gastamos en ese año. Si el ingreso anual es mayor que el gasto anual, tenemos una ganancia o excedente. Si el ingreso anual es menor que el gasto anual, tenemos una pérdida o déficit. Calcular el coste real de su producto o servicio es importante para garantizar que sus presupuestos sean correctos. Coste real igual a costes variables más costes fijos. La fórmula de calcular los costes del servicio puede depender de su negocio, el servicio prestado y el sector en el que se mueva. Mantenga una lista de definiciones financieras hasta que se sienta cómodo usándolas en una conversación.